Muy buenas tardes. Estamos entonces con nuestra mesa acerca de arte, género y poder. Vamos a empezar entonces de una vez con la ponencia a cargo de Mariela Porras y Tatiana Muñoz, que se llama Mamografías de una mujer que no existe, investigación transdisciplinaria desde los afectos. Mariela, quien nos va a hablar en representación de las dos, es física médica computacional y le interesan los aspectos emocionales y sociales relacionados con prácticas científicas e investigación-creación. Y Tatiana Muñoz Brenes es curadora de arte e investigadora con énfasis en temas de arte queer, LGBTIQ+. Es historiadora del arte y psicóloga. Adelante, Mariela, por favor. Muchas gracias, Amanda. Bueno, yo estoy presentando hoy en nombre de las dos. Nosotras trabajamos muy en conjunto y pues Tatiana no pudo hacerse presente por cuestiones de horario y porque ella está haciendo su posgrado fuera del país. Y entonces hoy me toca hacer la encarnación de Tatiana Mu porque es como, como estamos colaborando un poco para borrar un poco esa barrera entre las autorías que a veces nos incomoda un poco. A manera de preámbulo, les cuento muy brevemente para contextualizar esta ponencia en particular trabaja mucho, hablamos de un trabajo de exposición que hicimos el año pasado y digamos otras cosas que han derivado a partir de eso, pero mayoritariamente en la exposición, el montaje del año anterior, 2022. A manera de preámbulo, bueno, yo hice doctorado en física médica hace algunos años, eso fue varios años de mi vida, donde pues proceso muy absorbente de la hora de hacer una investigación científica y donde alrededor de todas esas dinámicas y prácticas científicas, bueno, hay un montón de cosas que quedan fuera del trabajo de tesis. Al final la tesis se centra únicamente en la parte, llamémosla así, más técnica, más científica, pero no trabaja la parte social, emocional, etcétera. Entonces a mí esa parte como de que quedó como incompleto ese registro científico me empieza a incomodar en algún momento que eso yo siento que el trabajo todavía no lo he cerrado bien. Y entonces acudo a lo, digamos, la formación artística con la que cuento, digamos que es algo limitado, no tengo formación artística profesional en sí, pero empiezo a acudir a eso, empezar a hacer pues algunas obras, algunas sí, las voy a mostrar ahora brevemente, pero entonces empiezo a hacer obra y también pues empiezo a trabajar en proyectos de docencia donde se mezclan, digámoslo así, objetos de aprendizaje o actividades de aprendizaje que vengan de otras disciplinas a usarlas en clases de física y viceversa. Entonces son objetos de aprendizaje no disciplinares que son un poco más permeables en ese sentido. Y entonces, ¿dónde inicia, digamos, esta historia realmente, que también va en paralelo con la historia de una amistad con Tatiana en particular, porque antes de esto no nos conocíamos. Yo, como parte de este proyecto de docencia, termino inscribiéndome en un proyecto, perdón, en un taller organizado por el Museo del Mundo, con apoyo del Centro Cultural de España, donde hablan de arte popular. Entonces son un par de talleres, hablan unos aspectos de museografía, de arte popular, etcétera, y yo entro ahí para aprender un poco sobre eso y agarrar ideas, digámoslo así, que puedo usar en mi proyecto de docencia. Ahí conozco a Tatiana, conocí a varias gente, fue un taller marzo del 2020, eso es un dato importante, es marzo, inolvidable el 2020, pero es un taller donde desde el primer momento había inclusividad de saberes, había como una apertura y flexibilidad a la hora de hablar sobre los campos, que fue maravillosa. El hecho de que yo estuviera ahí, para mí eso es prueba de que le dieron chance a una persona de física estar ahí, y entonces es un ambiente donde se gestó mucha empatía desde el puro inicio. No todo el mundo pudo trabajar en ese momento en ese taller. Sí recuerdo que hubo personas que no pudieron continuar, pero las que estábamos como más en sintonía, tal vez en esa permeabilidad, digamos, de experiencias, yo creo que para todas fue muy provechoso ese espacio. El taller se interrumpe justamente por la pandemia, no podemos terminar el último día, todo mundo al encierro, y entonces surgen ansiedades compartidas. Y entonces seguimos esa relación de cuidado, de compartir incertidumbres, de descubrir intereses y experiencias comunes por las redes sociales. Entonces, una de esas personas con las que continué conversando, porque teníamos varias cosas en común, fue con Tatiana. Ya pasa un año, el resto, lo de las vacunas, ya las dos tenemos vacunas,
nos podemos juntar un día, juntamos acá en mi casa, abierto, digamos, entonces nos sentamos a hacer café. El café se convirtió en cena, el café se convirtió en sobremesa y fue un espacio donde terminamos compartiendo un montón de conocimientos, de emociones, pero también donde hubo esa chance de mostrarle obra. Ella, parte de las cosas que yo quería enseñarle ese día eran cosas que yo había hecho. Y entonces ya empiezo yo también a sacar obra. Yo normalmente la hago obra, la guardo porque no tengo tanto espacio en mi casa. Y entonces empiezo a sacar, ya yo también caigo en cuenta que tengo un montón de obra y ella dice, lo que tenés es una expo, que para mí fue como sorpresa, ¿verdad? Porque yo sabía que tenía series y yo, bueno, puedo exponer series, pero no una expo ya con una, digamos, con toda una narrativa, digámoslo así. Eso no lo había visto tan de frente porque lo iba trabajando muy segmentadamente. Entonces, a partir de ese diálogo, ya surge esa idea de, no, hagamos una expo. Y por esa época también estaba un grupo de estudio, No Saber, que lo había organizado Archipiélago con apoyo de Teorética, donde se juntaba gente de diversas áreas y en donde se exploraban distintos proyectos de investigación, digamos, distintas preguntas, pero buscando un punto común, buscando espacios comunes. Y ahí, pues ahí, como parte de esa investigación que yo realicé, que era orientada a ese registro científico, a completar ese registro científico, ya desarrollé otra parte de obra que también les voy a mostrar ahí muy brevemente. Se abre eventualmente este espacio, Tatiana encuentra este espacio del Circuito Prácticas Artísticas Feministas del Centro Cultural de España, y con la posibilidad de organizar de presentar esta exposición en temporal. Bueno, aplicamos, ¿verdad? Ya luego encontramos el espacio en temporal y también para mí en paralelo está digamos, como la parte más de trabajar dentro de la institucionalidad. Yo soy profesora de física, trabajo en escuela de física, tenía proyectos en física y entonces como está esa compartimentalización ya institucional de aquí es lo que hace física nuclear, física médica se hace aquí se hace arte, cosas como que permean más entre las dos ya requieren de la cooperación de más de una instancia y entonces aquí pues contamos con el apoyo espectacular que nos dio el IARTE para poder lograr como este cruce, digámoslo así, de, de, de disciplina, digamos, que dentro de mi área pues tal vez no ha sido, digamos, no tenía pues un espacio dentro de ese espacio compartimentalizado que son las instituciones de alguna manera u otra. Ya logramos ya estar como en la etapa del desarrollo, lo montamos en temporal, más o menos finales del año anterior, bueno, noviembre del año pasado, y entonces, así muy brevemente, para que no sea como una caja negra, yo presento varias obras, que las conversamos, algunas cosas, no todas las cosas que tenía terminaron en la exposición, eso fue parte de esa labor de curatorial con Tatiana y ese diálogo y un poco ver, bueno, qué es lo que queremos contar con esta exposición, ya como la exposición como su propia entidad, digámoslo así. Y entonces hay algunas obras que están más relacionadas con esa experiencia como de retomar la niñez, pero también esos cuerpos masculinos que hacen ciencia para cuerpos femeninos, esa unión, digamos, como de arte y ciencia que a veces se encasilla mucho, incluso en los roles de cada una dentro de una y la otra. Hay unas series de acuarelas, estos son como muestras, digamos, para que tengan una idea, donde está más orientado a las pacientes y a veces de tanto simplificar termina desapareciendo esa anatomía que realmente en la tesis mía yo quiero pues decir, bueno, hay otras formas también que podemos diferenciar, eso es parte del trabajo científico que hice, pero que también a veces se sobresimplifica tanto que se desaparece. En estos objetos, pues yo trabajo con acrílico, en física médica se trabaja para mamografía, acrílico es un material muy importante, es un material que se utiliza mucho en investigación y también en controles de calidad, simplemente porque es un material accesible, digamos, y que simula muy bien algunas características del tejido, digamos, del seno, de la glándula mamaria. Y entonces es un poco jugar con esa idea de dónde está la mujer. Digamos, ahí se sobresimplifica tanto y hay un saber que viene, pero que está hecho por artículos escritos por hombres y formulados por hombres, y que aunque hayamos mujeres trabajando en eso, las dinámicas alrededor están permeadas por esa socialización que está más asociada a lo masculino. O sea, por lo menos dentro de las sociedades que yo he habitado, están asociadas más hacia las dinámicas que se esperan de hombres heteronormativos, digámoslo de alguna manera más general. Y entonces, en el espacio de teorética también, como parte de esa investigación, de esa como completar ese registro científico, surge esta idea, entre los compañeros surgió una idea de una frase que me quedó resonando mucho, de relacionarse con el texto más allá de las palabras.
Y entonces surge esa idea de cómo me relaciono yo con el texto, digámoslo así, máximo en ese momento, digamos, de mi tesis, un texto más contundente en mi vida de la tesis, del doctorado. Entonces, ¿cómo me puedo relacionar yo con ella? Y hay otro texto también que es ese artículo que yo lo intervine de varias maneras. Esta es una de las maneras en que lo intervengo, es como agregándole qué emociones asocio yo con cada uno de esos partes de texto. Entonces son varias obras, hay un performance, hay varias cosas, pero giran alrededor de completar ese registro y yo relacionarme con ese registro, y además de cómo esa tesis también tiene un montón de información que le falta desde el punto de vista emocional. Entonces el performance trabaja un poco eso con mi relación ya más personal en ese momento. A lo largo de todo este proceso ha habido pues ese acompañamiento emocional que forma parte de esa propuesta curatorial que tuvo Tatiana conmigo, y donde parte de lo que trabajamos fue un poco como majarnos los pies, digamos, de manera buena, porque estamos bailando juntas, entonces estamos aprendiendo a bailar. Y entonces es el aprender qué hace la otra, el aprender cómo hace las cosas la otra. Y eso yo, una de las cosas que quería era como encarnarlo dentro de la misma exposición. Entonces hay una obra que hicimos en conjunto, y entonces ya Tatiana no solamente sabe cómo hice yo las acuarelas, sino que también ha formado parte de ese proceso, ya ella los puede hacer también. Y es un poco como ese ceder control, ¿verdad? De aprender y de cómo va a quedar. Yo tengo una visión y tal vez la de ella es diferente, y eso fue un proceso bien interesante porque además hubo una investigación de qué material queremos usar para la obra que queremos hacer. Entonces ahí fue como empezar a borrar esa idea de que una persona hace una cosa, otra persona la otra. Por eso es que, digamos, yo lo pongo como Tatiela Mupor, es como se hacen las cosas, digamos, y se hacen conforme se vayan haciendo, gracias a las dos, digamos así, a ese trabajo. En el momento del montaje también, pues, hubo ese acompañamiento emocional, siguió continuando porque surgen cosas a última hora, y algunas cosas bastante interesantes, por lo menos desde mi perspectiva, y que se lograron manejar, digamos, no solamente de la parte logística, sino que también que eso no afectara el desarrollo, digamos, de las actividades que se requerían desarrollar en ese día y para la exposición, para la inauguración. El momento de la inauguración, yo lo considero, digamos, dentro de estas sistematización histórica que hicimos para la ponencia, como un momento clave, porque es un espacio donde yo no estoy como actriz, digamos que sí son espacios de teatro que puedo habitar, que he habitado de alguna manera u otra, pero tampoco estoy como investigadora científica donde hay una barrera. Yo solamente voy a hablar de mi trabajo, sino que es un espacio donde estoy hablando de mi vida y estoy con la gente con la que estoy hablando, de la que estoy hablando al frente, y que se me están poniendo a llorar y yo no me puedo poner a llorar, o tal vez sí, y está un poco como ese juego. Y entonces es un espacio que además es mucha gente y es un poco, me abruma, digamos, la parte social. Entonces sí es un espacio que, a pesar de que disfruté mucho ese día de la inauguración, sí era un espacio que emocionalmente era un espacio, digamos, que no suelo manejar, digamos, de manera cotidiana, y que sigue siendo, digamos, abrumante por la cantidad de gente que quería hablar conmigo, etcétera. Y ahí fue interesante, digamos, yo lo veo como una cosa muy abrumante, que tuvo todo el potencial de consumirme, digámoslo así, ya sea antes o después de la exposición, de la inauguración, pero que no, ahí hubo manejo, la parte curatorial, ya no solamente la parte de ver que la exposición funcione bien, sino ella estuvo presente encargándose de que yo funcionara bien, y de que incluso los miembros de mi familia funcionaran bien, digamos, los que estaban ahí alrededor, como ya desde esa parte un poco como ese aislarme de algunas cosas que estén sucediendo, para buenas o malas, para yo poderme concentrar en mi rol como artista que está en su inauguración. Entonces eso fue un manejo bien interesante de la parte emocional. Y yo leí mal el correo, entonces yo preparé 20 minutos, pero voy a saltar al final. Pero entonces fueron espacios donde hubo mucho disfrute, digámoslo así. Esa salida de la academia permitió también una flexibilidad, hubo mucho disfrute a lo interno nosotras, preparándonos, haciendo chistes. Esto es una foto que nos tomamos cuando hicieron una de las mediaciones de artes en perspectiva, y entonces hubo además esa apertura al público a hablar de ciertas cosas que yo nunca había hablado en frente de gente que no conocía. La gente que me conoce sí, pero también presentar, digamos, el trabajo nuestro de otras maneras, permitió como también que ese aspecto como más lúdico que estaba no solamente dentro de la expresión, sino dentro de la relación, digamos, de amistad y las conversaciones que teníamos, se devolvió también a la hora de hacer el montaje, e incorporar elementos de disfrute, digamos, de juego
con el público. Ya el libro se vuelve algo más interactivo, también la gente se puede llevar el juego para la casa, ya la obra no está pegada ahí. ¿Cuál es el desenlace, digamos, entre comillas, de esta historia? Bueno, ahora estamos trabajando, bueno, hicimos una segunda iteración de la exposición junto con el curador Vicente Alpizar, dentro de la exposición de la Galería del Consejo Universitario. Eso fue en la primera mitad de este año. Ya adaptar esas obras a otro espacio, etcétera, fue todo ese proceso. Estamos también con un proyecto de investigación-creación en el IARTE, y también yo tuve la oportunidad de funcionar como curadora de una exposición de arte que se hizo en la Asociación Americana de Físicos en Medicina. Estos eran obras de arte de gente de física médica, pero en física médica trabajamos mucho con imágenes, entonces ahí fue bien interesante, sobre todo dentro de este proyecto de investigación-creación, pues ver esa sensibilidad de otras personas y un poco como ¿para qué sirve contar toda esta historia? Bueno, es un poco evidenciar cómo descubrir los intereses comunes, pero sobre todo descubrir los valores comunes, tener tiempo para la confianza, espacios para la vulnerabilidad, ojalá tener luchas comunes para facilitar eso de la empatía, el humor, que permita esa libertad creativa, ese respeto, admiración, que es mutua, digamos, no solo por lo que hace la otra, sino por lo que hace cada una, digamos, es un círculo, digámoslo así, permite un traslape de sabores, de saberes y de labores y de saberes, que ahí es donde surgen ideas interesantes. Digamos, aquí hay muchas ideas que han ido surgiendo que nosotros no tenemos tiempo para buscarlas, digamos, investigarlas, pero quedan ahí. Y eso nos permite a nosotros formular preguntas de investigación que pueden surgir, ya que pueden salir como proyectos de creación artística, como investigación-creación, o pueden ser como proyectos de investigación de otro tipo, ¿no? Incluso desde el punto de vista científico, hay cosas que yo digo, mira, sí, yo no lo había visto y ahora que lo estoy dibujando veo otra cosa. Y para ya terminar, yo diría que para mí lo más valioso es valores comunes antes que intereses comunes, porque yo creo que intereses comunes es más fácil de encontrar que, que a veces personas con las que uno pueda trabajar, digamos, digamos, no que necesariamente en este caso, pues surgió a través de una relación de amistad, no necesariamente que haya que ser amigos de la persona con la que uno está colaborando, pero que sí tengan ese valor común, porque llamémoslo una meta, etcétera, pero que no es solamente la meta que queremos lograr, sino cómo la vamos a lograr, qué metodología vamos a utilizar y poder hablar, digamos, esa parte de comunicación, que puede ser que para dos personas no sea importante eso, entonces van a funcionar mucho mejor que si yo tengo personas con una meta común, pero que tienen, digámoslo así, valores, no sé, visiones morales, éticas, etcétera, muy distintas. Entonces, eso para mí, en términos de investigación transdisciplinaria, esa parte afectiva, pero que también tiene que ver esa parte más emocional, más de los valores, etcétera, me parece que es crucial para hacer investigación ya no solamente en el contexto de un proyecto en particular, sino más bien para disparar otro tipo de preguntas de investigación a largo plazo, realmente. Muy bien, muchas gracias, Muchas Mariela. gracias. Muchas Tengo gracias. algunas preguntas y comentarios, pero lo voy a dejar hacia el final para que todas podamos exponer. Perfecto. Entonces, sin más, me refiero a Nadia Rosero Mariño, quien es doctoranda de estudios teatrales por la Universidad Complutense de Madrid. Ella es nuestra siguiente expositora, ella es magíster en dramaturgia por la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires y tiene experiencia en el laboratorio Mala Hierba. También es autora de textos dramáticos y postdramáticos en varios países, así como actriz, intérprete de danza, dramaturga y directora. Nadia nos va a presentar una ponencia que se llama Feminismo, Política y Censura en la Dramaturgia Contemporánea de Ana Diosdado. Adelante, por favor. Hola, primero agradecerles por la invitación. Quería saber una cosa, yo les envié la presentación, ¿la pones tú o la pongo yo? Yo no la tengo. Bueno, entonces voy a poner para compartir. A ver. Envié el archivo en PDF. Eso tiene que saberlo Nelson o Bertol, si es el caso. Ya, a ver, parece que no puedo poner. Ahí la ve. ¿Se ve? ve vacía. ¿Puedo llamar si te parece? Yo la veo acá, pero no sé si se ve allá. No, es que se ve una hoja en blanco. No A sé si ver. es la presentación.
Se ve como una pizarra, como para hacer dibujos, para editar. Ahí yo estoy viendo, no sé si ustedes ven. No sé, Nelson, vos no la tienes en PDF. La compartimos nosotros, un segundo. Gracias. A ver, ya la puse. Ahorita, a ver. Es que lo que se ve es una Ah, pizarra. Sí, una pizarra con un marcador. a ver. Un poco no hay problema eso. A ver, no me quiero demorar mucho en eso. Bueno, entonces hasta que me ponga. Pero tenés que dejar de compartir, creo, para que ellos puedan compartir A pantalla. ver, pausar, uso compartido. Yo ahí tengo compartir. Claro, ahora Ahí, sí. ya. Sí, Y déjame chequear cómo paso de página aquí. Para pasarlo, tienes que indicarme, yo con mucho gusto voy avanzando. Ah, ya. Bueno, entonces mi proyecto de investigación Feminismo, Política y Censura surge en mi doctorado en estudios teatrales de la Universidad Complutense de Madrid, básicamente porque mis últimos años he estado muy enfocada a la dramaturgia femenina, tanto como dramaturgia ecuatoriana, que ha desarrollado algunos textos, pero sobre todo me ha interesado cómo investigar a otros autores, ¿no? Y esto viene desde Buenos Aires a la presente. Entonces me decidí a estudiar a Ana Diosdado, porque es un referente muy importante del teatro español, al igual que Gisela Gambarro en Argentina, y porque me interesa la visibilizar los textos teatrales femeninos en la contemporaneidad. ¿Le puedes pasar, por favor? Entonces, mi proyecto surge en base a una investigación que se divide en tres etapas: feminismo, política y censura. En el feminismo yo abordo, digamos, todas las obras de Ana Diosdado que fueron escritas en los años 70, 80, 90, 2005, 2015, y toda esa faceta de las obras de ella, ¿no? Desde Olvida, ¿le puedes pasar, por favor? Desde obras, desde Olvida los tambores de los años 70, Okapi en el 72, puede disfrutar de ella en el 73 y así sucesiva. ¿Puedes pasarle a la pantalla, por favor? Que veo que está ahí mismo. es Nelson. Si no, voy para acá. Ah, ay, creo que ya la pasó. Sí, entonces estudio a Juan Cicinho, que hace una indagación en la historia del feminismo, desde el feminismo ilustrado en el siglo XVII-XVIII, el feminismo sufragista y el feminismo contemporáneo. Entonces podemos ver que hay varias etapas dentro del feminismo, ¿no? En donde María, creo que le puedes poner a la anterior. Ya, está María de la Journée con la publicación del Tratado de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 1622, Pauline de la Barré en el 17 con Legalidad de los Sexos, Olympia Guyes con la Declaración de los Derechos del Hombre y la Mujer, y Mary Wollstonecraft con la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Hay que tomar en cuenta que también el Código Napoleónico en el 1800 fue el que de alguna manera delimitó a la mujer y solamente podía divorciarse si el esposo tenía una concubina en la casa, y el aborto estaba penado, así como las traiciones amorosas de parte de las mujeres. Esto hay que tenerlo en cuenta dentro de la historia del feminismo, porque se genera esa inequidad. Posteriormente, en la primera mitad del feminismo, está Flora Tristan, que es la abuela de Gauguin, y le puedes cambiar de postal, por favor. La abuela de Gauguin, que también publica La Emancipación de la Mujer. Después viene la Convención de los Derechos de la Mujer de Seneca Falls en 1848, y finalmente el sufragio feminista en el siglo XIX y XX, en donde la mujer por primera vez tiene derecho y posibilidad al voto, lo que le garantiza una participación política, equidad en educación, pero sobre todo lo más importante es una participación política, ¿no? En esa época. ¿Le puedes pasar, por favor?
El 8 de marzo de 1908 conocemos como oficialmente como el Día Internacional de la Mujer, donde fueron quemadas mujeres en la fábrica de Cotton por exigir, en Nueva York, por exigir sus derechos de igualdad en las luchas. Entonces, a lo largo del siglo XX, digamos, tenemos en Finlandia en 1906, Noruega en 1913, Dinamarca en 1915, Unión Soviética, Alemania, Australia y Polonia en 1918, Estados Unidos en 1920, en Ecuador tempranamente en 1929, en España en 1931 y en Francia e Italia en 1945, en donde por primera vez se puede votar. ¿Le puedes cambiar de postal, por favor? La segunda ola feminista tenemos a Betty Friedman con la mística de la feminidad. Después tenemos la publicación del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Esto es importante tomar en cuenta porque ella dice que la libertad de las mujeres está en el derecho al acceso a educación, en la sororidad, en tener, digamos, una relación con las demás mujeres y en la independencia económica. ¿Le puedes pasar de postal, por favor? La tercera ola feminista es la que ya conocemos ahora, ¿no? Siglo XX y XXI, en donde la mujer sale, digamos, a protestar en las calles por el derecho al aborto, por el Me Too y por todas estas diferentes organizaciones, sobre todo ahora por los feminicidios, que es una práctica de violencia que, que es contra el cuerpo sujeto, ¿no? Y femenino, y a lo que es demasiado horrendo. ¿Le puedes pasar, por favor? En la siguiente. Bueno, Ana Diosdado. Yo me fasciné con la figura de Ana Diosdado. Ella nace en 1938 al 2015. Su padre es un gran referente del teatro español, Enrique Diosdado, y su madre es Isabel Gisbert. Su padre se divorcia de Isabel Gisbert y se vuelve a casar con una reconocida actriz española que se llama Amelia de la Torre. Hay que indicar algo muy importante, que justo en España se da el exilio español, la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. En esta época, los padres de Ana Diosdado y ella misma quedan exiliadas fuera de España. Es interesante la figura del padre de Ana Diosdado porque él trabajó en la compañía de Margarita Xirgu, gran referente del teatro español y también referente del teatro del exilio, que produjo la mayor de sus obras fuera de España, ¿no? Y el padre de Ana Diosdado se hallaba haciendo una temporada en Sudamérica cuando sucede lo de la Guerra Civil Española y no se le permite regresar al país. En esa época es que nace Ana Diosdado en Buenos Aires. Y ella tiene un primer recuerdo que lo pude confirmar, digamos, a lo largo de la investigación, que es así como inédito para mí, que realmente ella actuó en la obra de Mariana Pineda, escrita por García Lorca. En esta obra, cuando actúa, no fue ni en Buenos Aires ni en Montevideo, como dicen muchas de las críticas, sino que ella afirma en una entrevista en la sección blanco y negro del conocido diario ABC de España, en que ella realmente recuerda que fue en Chile que actuó por primera vez. Entonces, este es un dato como que a mí me fascina porque a lo largo que voy investigando voy descubriendo cosas y que se relacionan interesantísimas, ¿no? Entonces, el padre de Ana Diosdado puede regresar finalmente a España en 1950. Recordemos que en esta época comienza a surgir también el franquismo en España, una situación de sumamente represiva, que va del 1936 a 1975 con la muerte de Franco el 20 de noviembre. Entonces, en este periodo, entre 1950, regresa Enrique Diosdado a España, pero primero Ana Diosdado regresa con su madre. Ella pierde a su madre, lamentablemente Isabel Gisbert, de origen catalán, y vive con su padre y Amelia de la Torre y su hermano. Entonces,
ahí hay que decir lo que son gran referentes del teatro, porque Enrique Diosdado con Amelia de la Torre forman su propia compañía teatral, producen algunas obras de Casona, Henry Ibsen, y también hay un trabajo cooperativo familiar, porque ella trabaja mucho con sus padres en las obras que ella hace, ¿no? Entonces, esos son los recuerdos, los primeros recuerdos de Ana Diosdado, y ella como empieza realmente escribiendo novela en cualquier lugar, no importa cuándo. Fue, digamos, en 1965, finalista del Premio Planeta, en el tercer lugar, y después escribe otras novelas importantes, ¿no? Referentes que le hacen después vincularse al teatro con su primera obra, que es Olvida los tambores de 1970, que es un gran referente del teatro nacional español. ¿Le puedes pasar de diapositiva, por favor? Ya, esto un poco hablo de la historia del padre que ya les comenté. ¿Le puedes pasar, por favor? Sí, esto voy a leer. Los reconocimientos artísticos, muchos de Ana Diosdado, son el tercer premio Maite de Plata por Olvida los tambores. Usted podrá disfrutar, también podrá disfrutar de ella, reconocida con el premio Fastenrath de la Real Academia Española de Madrid. En 1975, luego el premio Oro de revista Teleprograma, Mejor Actriz, Fotograma de Plata como Mejor Intérprete de la serie Anillos de Oro. Me detengo aquí un poco porque justamente, ¿le puedes pasar, por favor? Justamente ella, bueno, aquí tengo algunas fotografías de la serie de Anillo de Oro, de la serie Anillos de Oro. Me estoy saltando un poco cronológicamente porque ella primero empieza con sus obras teatrales y después tenemos que la serie de Anillos de Oro que trata el tema del divorcio, el cual estaba prohibido en España hasta 1983, ¿no? Que se legitima digamos, la posibilidad de divorciarse y que obviamente estaba censurada en la etapa del tardo franquismo. ¿Le puedes pasar, por favor? Entonces, a través de una serie televisiva de 13 capítulos, ella trata, digamos, diferentes figuras arquetipos de las separaciones de distintas parejas, de una mujer joven con un hombre mayor que es escritor y que quiere separarse y después volver a estar con ella, o una mujer que es maltratada por su marido y quiere divorciarse, o un hombre que es gay y se casa con una mujer y que para aparentar, digamos, lo que no es. Y son estas situaciones que se ponen en conflicto en la serie Anillos de Oro. Ella dirige un buffet de abogados con Manol Arias, que es un actor muy reconocido en España también, con el que trabaja conjuntamente. Bueno, olvida los tambores. A mí me ha interesado realmente de la obra de Ana Diosdado todo lo que es el análisis estructural de sus obras, cómo están constituidas desde la unidad de acción, la unidad de tiempo, el espacio, la simultaneidad de espacios, la ruptura de la línea dramática convencional y tradicional, a lo que yo llamo un poco lo posdramático, que es la ruptura de la línea dramática, la simultaneidad de espacialidades y temporalidades, que es uno de los temas que ella topa, digamos, en sus obras. Entonces, en Olvida los tambores, son dos parejas de diferentes estatus sociales. Una pareja es anarquista, la otra es más conservadora, y toda la acción se delimita en un solo departamento, el departamento de Alicia, en donde de principio a fin no salen y tienen una reunión, y Nacho, que digamos es el invitado a esta casa para ver si es que puede promocionar la música de uno de Tony, que es músico y esposo de Alicia, y la otra pareja es la de Pili con Lorenzo,
esta otra pareja es más conservadora. Entonces Pili, siendo hermana de Alicia, le traiciona, tiene una aventura con su marido y todo ese conflicto se va develando en este espacio cerrado, críptico, que hace que estallen todas las máscaras sociales de estos personajes y que a la final Lorenzo sale en un coche tratando de recuperar su matrimonio y se choca. Entonces, a la final esa tragedia, digamos, les conmueve a todos los personajes, ¿no? También. ¿Le puedes pasar de postal, por favor? Bueno, ¿le puedes pasar, por favor? ¿Le puedes pasar? Ya, usted también podrá disfrutar de ella, aunque me estoy saltando acá. Viene Okapi, que es de 1972, es una de las obras de Ana Diosdado que toca el tema de la tercera edad, es decir, las personas que están como desarraigados de sus vínculos afectivos y hay este lugar que se llaman los asilos públicos y los privados. Entonces el personaje de Teresa que está en esta obra y también el personaje como personaje Enrique Diosdado, hablan de diferentes puntos de vista de cómo sienten esa sensación de encierro. Entonces se hace referencia al animal okapi, que en el sentido del deseo de la libertad. Todo transcurre en un espacio cerrado. Enrique Diosdado hace un personaje que es un ex jardinero, que mendiga, que está como un mendigo en las calles con un perro y que de repente pierde a su perrito y llega a este asilo privado, que de todas maneras es un asilo privado comparado al asilo público, ¿no? Pero ahí también, ya llegamos a los 15 minutos, ya, entonces, ¿le puedes pasar, por favor? Ya, quiero decir algo muy importante, ¿no? Y hablarles de muchas de las obras de 321, 322, es una situación de dos habitaciones en paralelo que dentro de un hotel, en donde dos parejas viven situaciones totalmente diferentes. La una es el primer, digamos, su luna de miel y la otra es un hombre que va a tener una relación sexual ocasional con una desconocida. Este es bien interesante porque la puerta se vuelve como una transición de espacio en donde la trama te lleva de un lugar a otro, es decir, la historia te lleva de un lugar a otro. Quiero hablarles, porque ya me dicen que queda corto tiempo y a mí siempre me falta un montón, de los comuneros, ¿no? Que yo quiero hablar de esta etapa importante de Ana Diosdado que tiene que ver con la censura política en España, ¿no? Si bien Berta Muñoz hace una referencia y estudia los casos de censura en España durante el franquismo, que más fue en los años 50 y 60, porque en el 72 al 75 estamos hablando ya de un tardo franquismo, en donde, digamos, la censura era menor, pero existía, y había un decreto de ley de 1963 en donde a los autores teatrales tenían que pedir permiso para representar sus obras dentro del circuito teatral, en donde la comedia burguesa fue como el leitmotiv del teatro español en esa época, a una transición al realismo social que demanda más la expresividad, no de una clase burguesa, sino de lo popular y lo marginal. Entonces, muchos autores dentro del contexto español vivieron el exilio o tuvieron situaciones de apresamiento, como Güero Vallejo, Sastre, que son los grandes referentes previos a Ana Diosdado. Entonces, en 1974 ella escribe, digamos, ella presenta esta obra, Los Comuneros, que hace una referencia sobre la relación entre poder y el pueblo, ¿no? Entre el poder que está reflejado en la monarquía de 1520, del rey Carlos Gante en relación a la revolución, a los revolucionarios de Castilla, que son los comuneros de esa época, dirigidos por Juan Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado, que fueron condenados a muerte en un decreto por el rey en 1974. Esta obra Gracias, pasó. Nadia.
No sé si querés decir en 30 segundos conclusiones, porque ya llevamos 18 minutos de ponencia. Muchísimas gracias. Entonces, en 1900, lo que quiero decir que me parece un hecho extraordinario, porque a medida que investigo estos sistemas represivos durante modelos dictatoriales, de alguna manera es importante reflejar que que la autora, que Ana Diosdado, es una reflexión sobre la opresión social y popular determinada por un eje de poder fuerte, y que en esa época, también en Barcelona, Salvador Puig había sido, digamos, decretado su asesinato o su muerte como crímenes de la ciudad de Barcelona a esta modalidad de garrote vil, de la crueldad, que son prácticas del siglo XIX. Entonces, una cosa que descubrí muy interesante es que Mariana Pineda también es un referente de los liberales en el siglo XIX, y fue una joven que también fue muy censurada en su época, y se utilizó la misma modalidad. Entonces, Lorca hace una referencia, digamos, a Mariana Pineda, Ana Diosdado actúa desde niña en esta obra, y después sucede este acontecimiento que a nivel de resonancia, digamos, habla de la obra de los comuneros, habla también sobre el tema de la realidad en ese presente, porque ya está haciendo una reestructuración del pasado de 1520 en un presente que se estaba viviendo una situación muy similar. Muy Y bien. decir que con esto, esto es lo más importante, y con esto termina el franquismo, ¿no? Porque terminó el franquismo y se dio paso, digamos, a la transición con la muerte de Franco, viene la democracia, y por fin se recupera la libertad en España, ¿no? Expresiva. Quiero decir que Ana Diosdado es un personaje multifacético que ha sido fabuloso, digamos, profundizar en ella, porque ella es autora teatral en una época en donde todavía la palabra dramaturga no existía por la RAE, no estaba legalizado, era solamente dramaturgo, igual como ahora se utiliza autor y no autora, o sea, casi siempre autores como que, digamos, eh, Bien, Nadia, perdón serían los que te dos sexos. interrumpa, Y pero solo una nos has cosa más. hecho una exposición muy interesante sobre resistencias, posibilidades, centro-periferia Sí. y la movilidad de elementos culturales. Ya llevas 20 minutos y todavía nos falta una ponencia y Ya. necesitamos movernos hacia la siguiente Solo mesa. cerrar con una cosita, que lo más importante de Ana Diosdado también es que ella es la única, digamos, de su época, que lleva también no es la única, pero la única mujer que lleva todos sus guiones teatrales al campo televisivo y cine, o sea, por diferentes directores. Más de 17 directores han dirigido todas sus obras, son más de 15 obras, no te he mencionado todas, me han faltado, digamos, mencionar todas. Bien, es que Y no me eso es estás en exponiendo a particular. mí, estamos exponiendo ante una audiencia y Bueno, eso, necesitamos nada escuchar más. la tercera ponencia. Sí, Entonces muchas voy a gracias. aprovechar para presentar, vamos a dejar las preguntas y los comentarios hacia el Ya, final ok. y voy a aprovechar para presentar a nuestro siguiente ponente, a Carlos Saltizábal de la Universidad Nacional de Colombia. Carlos es dramaturgo y es Premio Nacional de Poesía en Colombia. Carlos, por favor. Adelante. Perdón, y la ponencia de Carlos se llama Antígonas, Tribunal de Mujeres, Memoria Poética y Conflicto en Colombia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es un inmenso placer y un honor participar en este encuentro. Muchas gracias a Carolina Sanabria por invitarme, una compañera de nuestros estudios conjuntos de doctorado en la Universidad de Laval. Este trabajo o esto de lo que voy a hablar y al mismo tiempo les voy a compartir algunas imágenes en video, es un montaje de una obra que está cumpliendo 10 años, un trabajo hecho conjuntamente
entre las compañeras de mi grupo de teatro, Tramaluna Teatro, que es un grupo que tiene ya 30 años de trabajo y que hace parte de la Corporación Colombiana de Teatro, del movimiento teatral colombiano, del nuevo teatro colombiano, un movimiento de una gran riqueza, también porque ha sido dirigido por mujeres. La Corporación Colombiana de Teatro la dirige la compañera Patricia Ariza, la ministra del gobierno del presidente Petro, hasta hace unos meses, ministra de Cultura, y ahora es de nuevo la directora de nuestro grupo, de nuestra organización, también como uno de los grupos históricos de América Latina del Teatro La Candelaria. Todo este movimiento, en este movimiento nos hemos formado, y la creación colectiva, que ha sido la herramienta con la cual hemos creado esta obra, pues es una de los modos más enriquecedores que ha tenido nuestro teatro para construir una nueva dramaturgia que reflexione sobre el conflicto social, cultural, político, militar, tan complejo que Colombia ha vivido durante prácticamente desde la conquista, pero que de manera muy dolorosa en los últimos 70 años, que estamos entrando a la construcción de un proceso de paz. La memoria de esos hechos tan dolorosos de la historia nuestra, como ha sucedido seguramente en todos nuestros países, como es propio de lo humano, ha sido relatada por las formas poéticas, por la novela, por el teatro, por la poesía, por la pintura, por las artes. Es como ha pervivido esa memoria, nos ha tocado dar un giro por la ficción para poder decirnos la verdad de lo que hemos vivido, puesto que la memoria siempre está en disputa, y más cuando es un país como el nuestro, como el mío, que vive en guerra. Voy a pedir a compartir la pantalla para ir, mientras voy haciendo la exposición, no sé, me dice que tengo que abrir preferencias del sistema, no sé qué será eso. Ay, compartir, bueno. Sí, la hago. ¿Y ahí qué hago? No, parece que esto, Zoom, ya. No lo deja compartir. Deberías de tener la posibilidad de compartir. Le digo compartir, ¿cierto? Pero no me deja. Pizarra, iPhone, iPad, básico, no sé, desktop, universal. Ya sé que. Si la presentación nos la envió, podemos compartirla nosotros. Eso hicimos ayer con otra persona que tenía problemas para compartir. Se silenció. Otra opción es que lo pongan a él como co-host. Es que yo lo estoy Sí. intentando porque yo se supone que soy host. No, pero pero él ya está, ya todos tienen autorización de... Todos tienen Compartir autorización de sonido, compartir. clip de video, compartir. Deberías de tener eso como un botón verde abajo y le das compartir y te salen varias pantallas, elegís la que querés compartir. No, no me deja compartir, me abre otras cosas. Desktop, a ver, compartir. Si gusta, Carlos, puede enviarnos la presentación y con mucho gusto se la compartimos. Sí, pues le envío el link. Es un video que quería que vieran las imágenes nomás de ese video. ¿Sí? Se los voy a enviar por acá, por el chat. ¿Esto tiene un chat? Sí, Tampoco chatear. abajo. Sí, ya lo vi. Espérense entonces, a ver, mis excusas con las personas que están atendiendo esto, pero no sabía que no se pudiera, pensé que se podía hacer muy sencillo, pero no deja. Creí que se podía compartir. Ahí lo dejo, entonces solamente para compartir las imágenes, para que, no. No, tampoco, pues, tampoco se puede pegar ahí, no deja pegar en el chat. No, bueno, lastimosamente no se puede. Le voy a decir que pegue y no pega la dirección. Bueno, pues lo hacemos así. Simplemente entonces voy a hablar de esta obra. Ustedes pueden encontrar sobre Antígona, el Tribunal de Mujeres, muchísima información en la web.
Es una obra sobre la que han hecho muchos trabajos estudiantes universitarios, tesis, se han escrito muchos materiales, y el que les quiero compartir como director de este proyecto es nuestros desafíos al hacerla. Como les decía, es un trabajo hecho conjuntamente entre mujeres artistas dedicadas a la danza, al teatro, también al canto, a la música y también al videoarte, que hacen parte de nuestro colectivo de la Corporación Colombiana de Teatro, el grupo Tramaluna Teatro, y mujeres con las que hemos venido trabajando en la Corporación Colombiana de Teatro por más de 20 años, mujeres víctimas del conflicto colombiano, victimizadas por los crímenes de Estado en Colombia, fundamentalmente los crímenes que se conocen como los falsos positivos, mujeres que sus hijos fueron asesinados y presentados como dados de baja en combate, un verdadero genocidio para mostrar que estaban ganándole la guerra a la insurgencia en lugar de hacer un acuerdo de paz. Más de 6.500 han sido ya reportados y están siendo investigados por los tribunales de justicia esos crímenes. Igualmente el genocidio contra el grupo político Unión Patriótica, que se fundó a finales de los años 80 con el propósito de que la insurgencia armada hiciera política legal y abandonara las armas, se volvió el tercer grupo político, la tercera fuerza política nacional en muy breve tiempo, en cuestión de menos de un año, y ganaron espacios en los espacios de representación política, alcaldías, en el Senado, en la Cámara, en los consejos de los municipios, en las asambleas de los departamentos o los estados, las regiones, y comenzaron a ser asesinados. Otro genocidio por el cual en enero pasado el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por exterminio político como responsable de esos hechos atroces. Igualmente hacen parte de este proyecto o lo integran mujeres que han sido líderes estudiantiles. El movimiento estudiantil universitario fue perseguido de manera muy violenta, les hicieron montajes judiciales, los asesinaron, desaparecieron, tanto docentes universitarios como estudiantes del liderazgo estudiantil, por buscar una educación gratuita y de calidad en la universidad pública colombiana. Fue todo un proyecto para involucrar al movimiento estudiantil, a la universidad pública, con la insurgencia armada y también con lo que llamaban la narcoguerrilla. Entonces también mujeres que hicieron parte de la dirigencia estudiantil y sufrieron de montajes judiciales y hacen parte de este proyecto, así como mujeres dirigentes de las organizaciones defensoras de derechos humanos, que han sido defensoras de las madres de los mal llamados falsos positivos, de las mujeres sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica, de los y las estudiantes que les hicieron montajes judiciales acusados de ser narcoterroristas, cuando en realidad lo que estaban buscando era educación gratuita y de calidad. Estos 4 crímenes de Estado, más la historia mítica de Antígona, que sirve como de recipiente mítico y afectivo, histórico, para recoger las historias de estas mujeres que son unas verdaderas Antígonas colombianas. En Colombia la mayoría de las organizaciones de derechos humanos y de quienes reclaman y han denunciado al Estado colombiano por los diversos genocidios que conforman el entramado del terrorismo de Estado en Colombia y los diversos crímenes de Estado, esas organizaciones son dirigidas por mujeres. A ellas estaba dirigida también como un homenaje esta obra que la estrenamos va a ser ya 10 años, como un experimento, y que la necesidad de contarnos desde la cercanía lo que nos sucede ha hecho que la obra perviva y se haya convertido en una de las obras de repertorio de nuestro grupo Tramaluna Teatro de la Corporación Colombiana de Teatro. Con ella hemos ido a muchos festivales, a muchas partes, participado en numerosos encuentros de derechos humanos y encuentros académicos de muy diverso tipo. Y pues hemos hecho en estos 10 años alrededor de unas 1000 funciones. Cada año hacemos muchas presentaciones de la obra porque nos invitan a hacerlo. Entonces el propósito de la obra era un propósito aparentemente contradictorio, de unir en una misma pieza teatral. Ese era un desafío, el arte del teatro, de la representación, que es representar a un mito,
el mito de Antígona, que lo harían las actrices del grupo, y al mismo tiempo un teatro de la presentación, un teatro que no requiere de que alguien represente a otra persona, sino que esa misma persona quien ha padecido los crímenes atroces del terrorismo de Estado es la que presenta en la escena y que trabaja contándonos lo que le ha sucedido. Lo hace con objetos de sus familiares. Esta obra surgió cuando con mis estudiantes de la Escuela de Televisión de la Universidad Nacional y de la Maestría en Escrituras Creativas que dirijo en esta universidad, fuimos a hacer una memoria de una de las acciones más importantes que se ha hecho en Colombia sobre la desaparición forzada. En el marco del hemisférico de performance hicimos, bajo la dirección de la maestra Patricia Ariza, Mujeres en la Plaza, Memoria de la Ausencia, donde están una gran performance con 300 mujeres de diversas organizaciones de defensoras de derechos humanos y denunciantes de crímenes de Estado y en particular del crimen de la desaparición forzada. Hicimos una gran performance y haciendo la memoria de esa performance, la documentación, fui a las casas de varias de ellas, en particular de las mujeres de las que les he hablado, las sobrevivientes del genocidio contra la Unión Patriótica, las madres de los mal llamados falsos positivos en particular, y en sus casas pues ellas me mostraron, además de las fotos que siempre llevan en las manifestaciones públicas y en las reuniones políticas o judiciales que están, o en las acciones poéticas y artísticas, la foto de su hijo. Pues les pregunté qué más y me mostraron otras fotos, pero también una de ellas, la señora Luz Marina, me llevó a la habitación de una casita muy humilde, me llevó hasta esa casita humilde y me dijo que estos eran objetos de su hijo. Abrió un cajón y sacó un muñeco que le faltaba un brazo y me contó que ese muñeco se lo había regalado una amiga de ella, se lo había traído de Alemania, pero que su hijo, que era un muchacho de una estatura enorme, pero que al mismo tiempo era un muchacho de educación especial porque había sufrido un accidente en su infancia y tenía un desarrollo, pues era un niño de 8 años en un cuerpo de un hombre de 25. Él salió con ese muñeco y entonces un amigo le dijo, usted tan grande jugando con muñecos, y le quiso quitar el muñeco y le aló el brazo y se lo arrancó, y el hijo llegó llorando y le contó que le había pasado esto. Entonces ella le dijo que le hacía el brazo al muñeco, pero el muchacho le dijo, no mamá, no es necesario, y luego me mostró otros juguetes. Y después también fui a la casa de otra de las compañeras y yo sentí cuando me mostró esto que ese muchacho se hacía extraordinariamente presente pues, en esos objetos. Ya no era simplemente una foto, sino alguien que tenía una historia, una relación con la vida y con los juguetes, con la pasión de compartir la vida. Igual pasó con otro de los chicos, que su madre, Lucerito, me dijo que él era artesano y que siempre venía cuando llegaba a visitarla, y vino a visitarla la última vez en mayo, en su cumpleaños, y le hizo unas tortas de un pan que tenemos acá que se llama pan de bono, pero que estaba viejo y seco y almojábanas. Es un pan hecho de maíz y de yuca también, y entonces con dulce de guayaba y con queso y leche le hizo la torta, y que fue lo último, que él siempre venía y le hacía comida, y que él en sueños le había contado dónde estaba, y por eso él ya lo había podido encontrar, y me estaba sirviendo un café en el pequeño, la pequeña sala de estar de su casa, cuando comenzaron a moverse las ollas y los cubiertos, y me dijo, él está aquí, él siempre viene y está contento de que le cuente esto a usted. A mí eso me conmovió muchísimo y dije, no, de esto tenemos que hacer un trabajo, y entonces les propuse hacer una obra cuya matriz simbólica y mítica fuera el mito de Antígona, y que trabajáramos con los objetos de sus familiares. Y empezamos a trabajar con los procedimientos de la creación colectiva, es decir, que cada una hiciera una improvisación con algún objeto que ella quisiera, y se lo presentara a las demás del grupo, porque también esto lo planteamos a las mujeres, al grupo de mujeres de la Unión Patriótica que estuvo en esa gran performance de Mujeres en la Plaza, Memoria de la Ausencia, donde están, e igualmente luego a un grupo de estudiantes que estaba desplazada, había venido desplazada de la costa norte, porque eran perseguidas, habían recientemente salido de la cárcel
una de ellas cantante de una música tradicional muy hermosa del Caribe colombiano que se llama bullerengue, una forma de la cumbia. Entonces también entró en el proyecto, y también las abogadas de la Organización de Derechos Humanos, Defensoras de Derechos Humanos, el colectivo de abogados José Alvear, también, que me habían pedido una conferencia sobre Antígona, y entonces las invitamos y se conformó un colectivo donde cada cual hacía una exposición y presentaba entonces cada cual de ellas un cuadro, y así fuimos construyendo esta obra. Sé que ya van los 15 minutos, entonces simplemente para terminar quiero compartirles la conclusión de uno de los ensayos que he escrito sobre este teatro, sobre este trabajo, que es el desafío de presentar la representación y la presentación al mismo tiempo en una obra. Es un par de minutos para leerles esto. Presentación y autorreferencia. Entre nosotros en Colombia, las teatro y de la invención sobre las tablas, al crear con las víctimas de la violencia, o con los habitantes de la calle, o con los jóvenes raperos, al estimular la creación de los relatos de lo vivido por esos grupos. Ese es un trabajo creativo que nos ha influenciado nuestro propio trabajo artístico. Las personas víctimas de la tragedia, de la violencia y la exclusión hablan por ellas mismas, no son habladas por otros, no son la tercera persona de otros, no le prestan su cuerpo a un personaje, ellas hablan en primera persona de ellas mismas, de lo que les pasó y les pasa. Con el trabajo con estas personas se aclara para las gentes del teatro y del arte acción que venimos hablando en primera persona, que el proyecto de una dramaturgia nacional nuestra, como la que desarrollamos en el teatro colombiano, que cuente nuestras historias y hable de nosotros, es un proyecto en primera persona, el nosotros, la persona plural, un teatro de la presentación. Entonces aquí el teatro de la presentación no solo nace de las tendencias de explorar los límites de lo teatral, asunto que siempre ha sido propio del teatro, en cuanto es un arte polifónico que usa múltiples lenguajes artísticos. En el teatro colombiano lo hemos aprendido fundamentalmente de hacer teatro con la gente más marginalizada, con los habitantes de la calle, con los jóvenes de las barriadas populares, con las víctimas del conflicto. Nuestro teatro de la presencia viene de ese trabajo y no de las tendencias de la escena del gran mercado mundial de la performatividad, influenciado por las voces y las presencias de los no artistas que hablan con tanta verdad y con tanta fuerza emotiva. El nuevo teatro colombiano se transformó en el juego de la presencia. Los actores y las actrices precisamos poetizar nuestras vidas, mirar la vida propia con la mirada personal de artista y persona, e investigar el personaje que somos o podemos hacer la poesía de la autorreferencia como Dante, hacer la comedia del mundo desde el sí mismo. Lo vemos en varias de las últimas obras del grupo más emblemático de nuestro teatro, el Teatro La Candelaria. El primer Stanislavski le da vida al personaje con sus memorias emotivas. La representación se alimenta así de lo propio, de lo presente, de la memoria personal. En este tipo de teatro nosotros no entregamos esas memorias emotivas para hacer la mímesis de otro y dar vida a Hamlet o a Manuelita Sáenz o a Bolívar o a otro mito histórico, sino para el mito del sí mismo, una representación de la presencia. Los personajes o fragmentos de personajes están construidos de memorias poetizadas del sí mismo, de momentos vividos por cada actor o cada actriz o por cada una de estas compañeras que no son actrices exactamente, sino que están presentándonos lo que han vivido. Así, tras el sí mismo aparece el otro en la escena, el yo soy un otro, como decía el joven Rimbaud, yo soy un otro. Yo es otro, como decía Jung, el otro está sometido a los deseos inconscientes y a la memoria arquetípica colectiva. En la historia personal, entonces, aparece la historia de la comunidad. Explorar la larga tradición de la autorreferencialidad en la historia del arte y del pensamiento fue de gran importancia para la investigación poética que soporta la construcción y la creación de Antígonas, Tribunal de Mujeres. Trabajar con el sí mismo en una creación colectiva hace más elaborada y compleja la consideración de la presencia o de la representación de la presencia del sí mismo, de la autorreferencialidad como fuente de los materiales creativos y del poetizar desde lo propio, lo colectivo. El personaje otro del mí mismo que soy como actor o actriz es una metáfora que invita al público a crear una perspectiva propia que nos permita comprender la oscura complejidad y el entramado simbólico y de poder que ata la vida colectiva y la vida personal. El personaje del autor referencia lanza una velada y potente invitación al público a mirar la escena como poeta, como creadora, que continúa el juego de la invención,
como quien sigue soñando al contar su sueño. En Antígonas Tribunal de Mujeres, la autorreferencia es a la vez metafórica y directa. Las compañeras se refieren a ellas mismas como Antígonas, como símbolos míticos de la rebeldía, del amor y del cuidado enfrentadas al autoritarismo criminal del patriarcado, y se presentan también con sus nombres propios. Son ellas mismas y ellas mismas son mito, personajes que encarnan el mito, son la presencia del mito y la presencia de lo personal, de la autorreferencia, de conceden a lo propio el orden mítico secreto al que pertenece. Nos lo hacen presente a través del tremendo relato que están ellas viviendo y padecieron sus familiares, y del cuidado amoroso con el que vienen a reclamar justicia al tribunal de la ciudadanía, del público. La presencia de la mujer en su acción poética escénica nos hace ver al hijo familiar en el objeto de ese hijo familiar. En el objeto se hace presente el desaparecido, y ellas nos invitan como público y tribunal a participar de la acción poético-política que restaura el buen nombre de sus hijos y familiares. Las voces y Muy acciones de bien, esas Carlos, Antígonas perdón que interrumpa. contemporáneas reviven Ya un llevas minuto. 20 minutos, ya llevas 20. Entonces, Ok, vale, listo. si no empezamos la discusión ya tenemos solo 5 minutos para una discusión antes de la Ok. siguiente mesa. Entonces, quiero hacer un balance entre lo que acabas de exponer, que tiene que ver con elementos de la memoria, procesos de violencia que quedan impunes y formatos en cómo este tipo de elementos y, digamos, recursos quedan y se representan y dialogan con uno y unos otros. Recordar también que Mariela Porras expuso una propuesta en conjunto con Tatiana Muñoz acerca de la interdisciplinariedad entre, digamos, la disciplina de la física, pero también con las artes y enfocada hacia la investigación-creación, que nos lleva a preguntas de investigación, digamos, un poco más complejas, con más profundidad, y que al final nos hablaba de valores a diferencia de intereses, ¿no? Y por último, bueno, la segunda exposición, que fue la de Nadia Rosero, que como decíamos, nos habla de esta dramaturga, de Ana Diosdado, que nos expuso una cantidad de ejemplos acerca de cómo el valor de la dramaturgia propuesta por Ana Diosdado dialoga con resistencias, con posibilidades en momentos en los que el género y el feminismo le ha costado tomar una postura dentro de las artes. Dentro de la gente que está como audiencia de esta mesa sobre género, arte y poder, quisiera abrir el micrófono a ver si tienen preguntas. Y bueno, y si no, yo también tengo un par de preguntas muy breves. Me parece fantástico hablar de estos temas en la actualidad, ¿no? Yo viví un tiempo en Madrid, de una ciudad bastante segura, y cuando regresé a Ecuador no me imaginé que me iba a encontrar con un Ecuador que se está fragmentando, con un gobierno terrible, que se está armando hasta los dientes, porque recién el día de ayer, no sé, un presupuesto del Estado altísimo para adquirir tanques, como si estuviéramos en una guerra, eh, que, se, que es aberrante, y estamos pasando por una situación de violencia continua. O sea, no hay día en que no pase algo terrible dentro de la ciudad, ¿no? Sobre todo en la parte de la costa y ahora en la sierra. Entonces, ahora le escucho a Carlos y es un fenómeno que nosotros no lo hemos vivido, pero que Colombia ya ha pasado también por eso, ¿no? Por los Está pidiendo lawfares. la palabra Carolina Nosotros, Sanabria. nosotros en o sea, digamos, hay una persecución y un lawfare al liderazgo de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, todos los líderes. Hay crímenes de Estado desde mi punto de vista, porque hay, digamos, representantes de partidos políticos, justo de la Revolución Ciudadana, que han perdido la vida antes de las elecciones, y otros candidatos, un magnicidio antes del cambio presidencial. No sé si saben, pero desde el 16 de mayo estamos
poder legislativo, o sea, sin Asamblea Nacional, sin 136 legisladores para dar paso a unas elecciones que en primera vuelta ya hubiera ganado la candidata de la Revolución Ciudadana, pero una semana antes hubo un magnicidio de uno de los candidatos y esto causó una fuerte conmoción social. Entonces, para mí, este tipo de operativos o cosas que suceden, digamos, son de una violencia inaudita que nunca hemos visto y que no estoy acostumbrada y que está viviendo actualmente la ciudad, ¿no? Y son esos crímenes de Estado y ese miedo que tiene la ciudadanía por la violencia, por la inseguridad, por las altas tasas de migración que hay ahora Perdón que en interrumpa, Nadia. Ecuador. Tenemos 2 minutos, Carolina, si quisieras hacer alguna pregunta o comentario. Yo me quería referir muy brevemente a, bueno, todas las participaciones han estado muy interesantes y en particular la de Carlos, que te agradezco mucho el rato. Me recordó la situación de Antígona a la de, bueno, tantas partes donde se viven situaciones así por temas de represión política, por supuesto en Argentina y concretamente un caso que tal vez no sea tan conocido, el de El Salvador, con que Amanda bien lo conoce, con el tema de los hijos e hijas que han perdido las madres y que van a una morgue a identificar o a ver cómo identifican los huesos para enterrarlos. Me recordó precisamente tu obra que sí, porque hay conexiones en América Latina y en relación con las madres. En esa búsqueda de poder enterrar, tener los cuerpos, un recuerdo de los hijos que perdieron. Sí, ese es el documental de Marcela Zamora, que también tiene desafortunadamente una resonancia, por ejemplo, con las mujeres que exponen Patricio Guzmán en Nostalgia de la Luz, que están buscando los huesos en el desierto. También la exposición de Carlos me recordó el trabajo de Doris Salcedo, que supongo que la conoce, que tiene que ver con esto también, con la impunidad, con el dolor y con los formatos, con cómo se expone, cómo se enmarca para hacer algo, es decir, porque una de las, que desafortunadamente una de las lecciones que hemos tenido en América Latina es que el dolor nos paraliza en el lugar de darnos un espacio desde donde reactuar o desde donde recobrar el control de nuestra paz y de nuestra tranquilidad para vivir y dejar de sobrevivir. Es complicado. Otra cosa que también a mí me ha parecido muy interesante de Carlos es la cuestión de la presentación, que tú haces una diferencia entre representación y presentación del individuo contando su realidad en el espacio y no el espacio teatral, sino el espacio de la calle, el espacio exterior, como una manera de cuestionar y reflexionar sobre lo que uno no quiere hablar, porque es que la violencia es tan fuerte que es como, por ejemplo, te digo, yo no me imaginé que ahora en Quito íbamos a pasar por estas situaciones que estamos viviendo ahora, y es como que un poco una trata de eludir cosas que son sumamente violentas, pero al mismo tiempo quieres protestar por esa situación que te sobrepasa y que no estás acostumbrado a vivir y que puede, digamos, el hecho de que no tengamos ahorita poder legislativo es que alguien diga, por decreto hago esto, por decreto hago esto, y eso es un monopolio, no es una democracia. Entonces es peligroso cuando hay un desfase entre la falta de un modelo democrático en una sociedad, porque se vuelve inversión a cosas que no tienen sentido, sino es la inversión social para que no haya tanta inseguridad. Y todos estos modelos que ahora también están apareciendo en Argentina y en Colombia con Petro, como que hay una subsanación de esa situación. Yo quería Sí, preguntarle a Mariela para terminar, si me lo permiten,
porque creo que las 3 ponencias tienen que ver precisamente con elementos de arte, ¿verdad? O sea, producción de arte, ya sea dramaturgia o arte plástica o performance, y cómo esta producción interviene en procesos de investigación. Vos decías que, Mariela, que en tu proceso te habías encontrado con preguntas más complejas de investigación, desde la investigación-creación, y esto que me intrigó mucho, que es la diferencia entre valores e intereses. ¿Podrías referirte brevemente a esos 2 aspectos? Claro, sí, digamos que en el transcurso de todas estas acciones que les comentaba, van surgiendo conversaciones. ¿Por qué pasa esto? Mira, ¿por qué alguien dijo tal cosa? ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Y ahí va armándose un poco como preguntas de investigación. O sea, por ejemplo, ahora, digamos, una de las cosas que hemos en un momento conversado es esa gestión de emociones. ¿Cómo ocurre, digamos, desde lo gremial, digamos así? Cómo se gestionan las emociones desde el punto de vista gremial. Eso es algo que nos interesa, digamos, bueno, por lo menos que nos ha llamado la atención observarlo. Pensando también en, bueno, esto es un poco como en paralelo, pero hay un proyecto de investigación que tengo con el INIL que habla justamente de las palabras que se usan. Entonces, ¿cómo entiendo yo la palabra modelo en ciencias, en artes? Y eso surge a partir de esas conversaciones donde necesitamos saber, un momento, no nos estamos entendiendo y es porque estamos hablando de significados opuestos, a pesar de que es la misma palabra. Entonces, ¿cómo medir eso? Se convirtió en un proyecto de lingüística, no sé, en mi caso. Y la parte de emociones y valores viene, perdón, de valores y de intereses viene porque muchas veces en proyectos de investigación multidisciplinario, con el afán de hacer algo transdisciplinario, pensando tras como que trasciende eso, ya crea cosas nuevas, se involucra más con las personas, etcétera, pero pensando en que no solamente juntar gente de distintas áreas, que viene a ser como algo más multidisciplinario, sino que ya empezar a crear cosas nuevas a partir de eso, metodologías nuevas o adaptar metodologías de una cosa a la otra, etcétera, como que traslape más ese saber. A veces se cree que por una meta común, yo juntando los mejores expertos, las mejores grandes mentes de mi generación, voy a lograr resolverlo. Y puede ser que sí, pero si esas personas no tienen, digamos, llamémoslo así, una forma de trabajar compatible entre sí, que muchas veces está permeada por qué valores que consideran importante dentro de su quehacer como científicos, como ingenieros, como artistas, lo que fuera. Entonces muchos proyectos se caen y uno no entiende por qué se caen. Que a mí en algún momento también me ha pasado eso, que estoy en el espacio y que todo el mundo está apuntado y luego resulta que algo pasa y como que la cosa se deshace y nadie sabe por qué. Así como puede explotar porque alguien no se soporte, ya se acabó, ya no quiero trabajar más como sucede también que es simplemente como que se va deshaciendo y ya no existe como esa conexión, pero es porque son cosas, digamos, las personas valoran cosas importantes de manera, lo importante de maneras distintas. Y entonces ya tal vez una persona trabaja más despacio y otra persona trabaja más rápido. Entonces ya solamente con eso de repente es incompatible para, para el tipo de proyecto que queríamos hacer. No porque las personas no quieran, no porque las personas, no porque no haya plata. Es un montón de cosas como que va más allá de lo que uno podría pensar como indicadores. Como no son gente muy buena, gente muy responsable y igual no sirve. ¿Y por qué, verdad? Un poco eso también, pero también pensando en que a partir de esos intereses, o digamos más bien a partir de esos espacios comunes, surgen los intereses. O sea, los intereses surgen, me parece a mí, que a veces de manera espontánea, así como uno tiene intereses en mente, algo que yo quiero hacer, a veces surgen cosas que a uno no se le hubieran ocurrido jamás si no estuviera hablando con otra gente. Y que se permitiera ese espacio así como de permeable de saberes, no se le van a ocurrir a uno las cosas. A mí, por lo menos, en mi experiencia que ha visto mi área físicamente ya pues sí es muy multidisciplinar en sí. Ya yo estaba acostumbrada como científica a habitar un espacio intermedio, ni física, ni médica, ni ingeniera, no algo en el medio. Y entonces, eso al final de pues, traducir eso a otros espacios, pues ha sido bastante más directo de lo que yo hubiera pensado, o sea, algo que también descubrí en mi área, pero que ha sido una oportunidad constante de ver cómo trabajan en distintos espacios. Digamos, distintos gremios, por decirlo de alguna manera, pero también grupos sociales, digamos, grupos de investigadores. Y eso se amarra con unas investigaciones que han hecho
bueno, es un grupo que se llama Diálogo en inglés, donde ellos trabajan, ahorita se me olvida el nombre del grupo específicamente, pero es una gente en Michigan que ellos trabajan justamente indicadores de cómo hacer que una investigación transdisciplinaria, multidisciplinaria en general, sea exitosa o no, digamos, un poco como conversaciones incómodas que a veces hay que tener, y ya como dentro de un entorno más controlado, digamos, de trabajo, que ya tenemos que trabajar sí o sí, entonces, por lo menos explicitar. No, creo que se te trabó, Mariela, la conexión. Pero sí me escuchan, o soy yo la que Yo sí, sí, ok. no, No, sí es sí te Mariela, escuchamos. es Perdón. Mariela. Igual ya estamos fritos con el tiempo. Entonces, nada más para decir que sobre esa nota metodológica, que creo que nos puede ayudar a seguir pensando las artes, el género y el poder, y estas 3 exposiciones, tanto de producciones como de reflexiones sobre esas producciones, cerramos esta mesa. Y, perdón, Mariela, es que se te trabó, se y hizo aproveché. ahí como un pico, pero no, ya digamos la idea era esa, que esa experiencia nuestra también se ha medido, digamos, con indicadores ya más, hablemoslo desde el punto de vista de la sociología, de la psicología, etcétera, en investigaciones que han hecho en Michigan justamente de que cómo predecir de alguna manera que una investigación transdisciplinaria sea exitosa, y de hecho dentro de la Universidad de Costa Rica hay un grupo que ha estado, que ha estado trabajando con esta gente en Michigan un poco. O dicho, digamos, de una manera más amable, que lleve a un horizonte, ¿verdad? A un horizonte, porque el éxito tampoco sabemos bien cómo medirlo, pero que Claro. lleve a nuevos diálogos. Esa es la idea. Sí, y que ahí es donde surgen un montón de cosas que uno no se imagina. Cuando uno tiene un interés común, lo que tiene es como más la meta. Y de repente no dejas de ver otras cosas que pueden surgir. Cuando uno tiene ese espacio como común de juego, digamos que me parece a mí que esa parte de valores es como, es que colaborar con Amanda para mí es importante, entonces voy a buscar espacios para colaborar con Amanda. Ya solamente eso, o sea, por las razones que sea, porque me gusta trabajar con ella, porque me parece que sus ideas son muy interesantes, porque tenemos una meta común, o sea, pero ya el hecho de que haya ese valor común, de que para mí es importante sacar tiempo para colaborar con Amanda, ya eso potencia un montón de cosas que no se potencian si me obligan a colaborar con Amanda, digamos. A alguien se le ocurrió que tengo que hacer esto con ella y no, ella no tiene tiempo, yo tampoco, y pasan cosas que no es porque ninguna le importe, es simplemente que de cada una tiene unas prioridades o cada una valora su trabajo más individual, la otra necesita algo más colectivo y no funcionan bien, digamos. Y no es que la gente sea irresponsable ni que no le importe nada, es simplemente que nunca se habló de eso. A mí no me gusta cuando me llamas en la noche y vos me llamas en la noche, digamos, y así, ese tipo de cosas que no se hablan pueden traerse abajo la colaboración y la gente nunca se dio cuenta porque nadie nunca lo habló. Simplemente no me volvió a llamar, ¿verdad? Porque noté que el otro día que la llamé tarde se enojó, ¿verdad? O no, le caí mal y ya me dio pena llamarla, ya no te volvió a llamar, cosas así que Son surgen. elementos culturales Claro. Y que si no se hablan, se traen abajo un montón de cosas. Totalmente. Precisamente la próxima mesa es sobre práctica artística y academia. Entonces, los dejamos acá para que sigamos. Quería decir solo una cosita así rápido, sin molestar. Me parece súper importante esto de las resonancias políticas sobre lo político, lo que acontece, la violencia de lo real, lo sensible que Mariela lo está tocando, o sea, la parte sensible de ser quien nos cuida a nosotros, el patriarcado, o sea, desde mi punto de vista, la equidad de género en las prácticas artísticas, en todos los lugares, que hay unas grandes diferencias, digamos, en la sociedad actualmente. Y me pareció de Carlos muy interesante esta idea de Antígona, porque Antígona es desterrada con su hermana Ismene por Creonte, ¿no? Y esa violencia, digamos, del rey sobre el cuerpo individual que retoma, digamos, en esta idea de la tribuna como la mujer que regresa a ejercer sus derechos y a reivindicarse de esa violencia. Muy bien, sobre este punto, entonces doy por cerrada la mesa 6 sobre arte, género y poder. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, un gusto. Muchas Hasta gracias. luego.